Sí, su señoría, la defensa va a hacer uso del contrainterrogatorio. Jason Andrés, buenas tardes, le habla César Augusto Londoño en representación de la defensa de Arcadio Martínez Pumarejo. Le voy a hacer unas preguntas, unas para que conteste sí o no, y en otras voy a pedirle algunas explicaciones, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Manifestó usted que había trabajado 10 años en el DAS, ¿verdad? 9 años y medio. ¿Qué funciones cumplió en esos 9 años y medio en el DAS? Estuve 7 años y medio en los grupos Gaula, donde cumplía funciones de policía judicial, y más o menos casi 2 años en operaciones de inteligencia. Asimismo dijo que 3 años y 2 meses en el CTI, ¿verdad? ¿Verdad? Cumpliendo, ¿qué labores, por favor, nos recuerda? Labores de verificación, apoyos a allanamientos, apoyos a capturas, hacer informes para judicialización. Usted usualmente en esos apoyos a capturas, en este tipo, como en el caso de la captura del doctor Martínez Pumarejo, por el hecho de ser una captura apresurada, ¿no registra o le hace el cacheo a un capturado? No le entiendo la pregunta. Perdón, señora fiscal. El defensor está calificando la calidad de captura, está omitiendo una opinión. No, porque eso es una captura. Señor defensor, replantee la pregunta. ¿Cuántas capturas ha realizado en su trayectoria como investigador? Muchísimas, yo creo que más de 100 capturas. Bárbaro. ¿Y en cuántas le ha tocado apresurarse por el apresuramiento, dijo usted, no hacer el registro a un capturado? Señora fiscal. Señora juez, me parece que el doctor está calificando el trabajo del investigador. Efectivamente hay lugar a la objeción. Señor defensor, bien, mal, bárbaro, como lo acaba de decir en este momento, pues un comentario muy suyo frente a la cantidad de capturas que le responde. Entonces, esos comentarios, por favor, no se deben hacer en un interrogatorio de esta manera. El bárbaro está bien, su señoría, pero estoy impugnando credibilidad, ¿no? No, señor abogado, no se trata en este momento de esa. Simplemente esos comentarios, ni bien ni mal. Cuando el testigo le dice sí, bien, o le dice no, mal. Entonces, esa clase de palabras no se deben decir en esta clase de procedimientos. Continúe, señor abogado. Usted manifestó que el jefe suyo le había dicho que apoyara para brindarle seguridad a David Mostacilla, ¿verdad? Para apoyarla cuando le va a entregar el dinero, pues la seguridad. Seguridad, yo entendí cuando usted contestó en el interrogatorio. Sí, brindarle seguridad a él. Y sin embargo, a pesar de que le brinda seguridad, dice usted que cuando capturó al abogado Martínez Pumarejo no le hizo el cacheo o el registro personal externo, ¿verdad? Ya expliqué eso, ¿por qué no se le hizo? Bueno, no le estoy preguntando si ya lo explicó, ¿lo hizo o no? Ya dije que no. Muy bien. Ahora usted manifiesta que encontró, lo escuché, un celular sobre la mesa, ¿cierto? Efectivamente. Posteriormente manifiesta que 2. No, posteriormente lo que digo de los 2 fue por la foto. Encima de la mesa, lo escuché Encima de yo. la mesa, sí, pero en el momento que incautó el celular, solo había uno. Y en ese caso, digamos, y usted podría explicarle al juzgado qué significa por la situación de apresuramiento, hizo que usted y su compañero no hicieran el registro personal externo de Martínez Pumarejo. No se hizo el registro, ya que solamente habíamos 2, estaba el jefe y yo en ese momento. Como habían 2 personas, cuando llegaron los otros compañeros, por eso procedimos y vamos a hacer el registro en la URI. Ya cuando llegamos a la URI, el señor Martínez manifiesta de que necesita una urgencia de ir al baño, mejor dicho, que tenía que ir estamos ya. hablando del centro comercial. Ah, bueno, en ese momento. ¿Por qué no lo registraron? Porque se le dieron los dedos del capturado, yo cogí la bolsa, el celular que vi en ese momento, y nos paramos con los 2, con David Mostacilla y el señor Arcadio. Por esa razón, no sé, porque no tenía el apoyo para poder hacer las requisas y estar pendiente del señor y del dinero y todo. ¿Con cuántos compañeros estaba? En ese momento estaba solo con el jefe y yo, no más.
En Dice ese usted momento de primero la que captura. 3, que estaban en el momento de la captura. No, ¿Al fin qué? desde el principio dije que éramos 2, el jefe y yo, los otros compañeros no han llegado. ¿Y Ahí qué hizo sí. el jefe entonces? El jefe estaba apoyándome a mí, él estaba tomando unas fotos mientras que yo miraba el contenido del paquete y le leía los derechos del capturado al señor Arcadio. Jason, puede precisar y entiendo allí el punto, pero me gustaría hacer claridad. ¿Cuántas personas participaron en el operativo de captura de Martínez Pumarejo en el centro comercial? En el centro comercial habíamos 6 personas, pero en el momento de la captura no sabemos si fue que se perdieron los otros compañeros, no sabemos qué pasó, pero en el momento de la captura solo estaba el jefe de la división, el doctor Fernando Cervera y yo, no había ningún otro compañero. Después de la captura, cuando ya empezamos a salir con ellos, por esa razón no se registra, es que llegan los otros compañeros, que el jefe los llamó y les dijo estamos en tal lado, que ellos manifestaron que se habían perdido en el centro comercial. ¿Qué tan grande es el centro comercial Muy Bellavista? grande. ¿Bastante grande? Sí, es grande. Y para además es la primera vez que nosotros íbamos a ese centro comercial. Y estando concentrados en un procedimiento, se perdieron los otros compañeros. Se perdieron. Dijo usted que vio llegar al doctor Martínez al centro comercial, o lo vio más bien en el centro comercial, ¿verdad? No, yo le dije que lo vi cuando llegó a la zona de comidas del Éxito y se sentó con el señor David Mostasilla. Pero escuchó la defensa en respuesta a su interrogatorio directo, dice, llegó con una bolsa, ¿verdad? ¿Lo vio usted con una bolsa? Dijo. No, en un momento yo dije que él llegó con una bolsa. Yo lo que dije fue, él llegó, se sentó con el señor David Mostasilla, hablaron, de ahí se paró, salieron del Éxito, el señor Arcadio entra a un establecimiento, pide y sale con una bolsa en la mano desocupada. Bajan al parqueadero, de ahí sacan y meten algo dentro de la bolsa que lo lleva el señor Arcadio Martínez y suben y se sientan en el local de Gino's Pizza. ¿Usted se encontraba uniformado cuando estaba viendo todos estos desplazamientos de este par de personas? No estaba uniformado porque estaba brindándole seguridad al señor David Mostasilla, que fue la orden impartida. No tenía ninguna identificación, por supuesto. En ese momento, por supuesto que no. Bien. ¿Qué otras instrucciones les dio el jefe Cervera? Que usted, por ejemplo, llegó a manifestar que hay que hacer tal cosa, tal otra. ¿Qué es tal cosa y qué es tal otra? ¿Sobre qué punto? En general, sobre el operativo que se iba a realizar en Barranquilla. Él manifestó que el señor David Mostasilla iba a recibir un dinero, que se iba a brindarle la seguridad, y ya como estaba el informe, el informe no, sino la fuente no formal que obra en el proceso, de que alias don Antonio ha llamado a la directora del CTI y puso en conocimiento el ofrecimiento de los 250 millones para cambiar la versión que tenía que hacer el lunes. ¿Esta clase de procedimientos se graban o se filman, Jason? En ese momento, porque los otros compañeros no estaban, nada más se pudieron tomar unas fotos, no más. ¿Esas fotos qué se hicieron? En el procedimiento como tal no se metieron en el informe por los desplazamientos y por la legalización del señor Arcadio Martínez, y posteriormente como se fue a hacer la captura de la señora Silvia Guete, entonces esas fotos por eso no quedaron dentro del proceso. ¿Eso es usual que ocurra en los casos que usted ha conocido? Sí, porque de todas maneras, como ya han legalizado la captura del señor Arcadio Martínez... No, digo antes de la legalización de la captura, no estoy preguntando después o durante la legalización. ¿Por qué no entregar esas fotos? Y eso es importante. A veces no se entregan, a veces los jueces piden la foto, No los jueces, estoy hablando del operativo en sí mismo. ¿Es usual filmarlos o ya nos dijo usted, tomar fotografías sobre ellos? Sí, pero hay oportunidades y casos que no se prestan para tomar las fotos porque son flagrancias, más que todo en las flagrancias, a veces es imposible tomar videos o fotos. Pero esta flagrancia, digamos,
hacía que usted, por ejemplo, como lo dice, estaba brindándole seguridad a David Mostacilla y bueno, no sé, me imagino que estaba cerca del lugar o no? Sí, estaba cerca del lugar, pero en el Bueno, momento viendo lo a capturé. los que estaban reuniéndose, a Martínez y al señor David Mostacilla, Sí. ¿tuvieron orden ustedes de filmar o de tomar esas fotografías? No, porque en ese momento no se hizo ninguna filmación ni nada, porque estábamos ya brindando seguridad. Como digamos, eventualmente siendo esta una afirmación que, a propósito, usted menciona la toma de esas fotografías en un informe ejecutivo que usted presentó para este caso, de la captura en flagrancia. No recuerdo, tendría que ver el informe, a ver si las... No recuerda que haya contemplado ese asunto. Dice, tomamos unas fotografías y no se aportan por tales razones, no lo recuerda. No. Su señoría, permiso para exhibir un documento al testigo con fines de refrescar memoria e impugnar credibilidad. Con todas las cuestiones ya discutidas, que eran los requisitos para evitar malos procedimientos, si está rayada, que si no, pues Sí, está su rayada. señoría. Entonces, en ese sentido, le solicitaría a la Fiscalía si es posible que me preste más bien para evitar ese tipo de observaciones, la que tenga en su poder. Gracias. ¿Cuál de todos, doctor? El informe que presentó, ya le confirmo, el 10 de febrero de 2013 a las 22 horas. ¿Dónde está? Señor procurador, ¿desea verlo? Ese es informe. ¿Dónde está?
Sí, señor procurador. Su señoría, permiso para exhibir el documento al testigo a través del abogado de apoyo. Ah, sí, perdón. Edwin, se quedó estado. ¿Puede usted precisarle a su señoría, Jason, qué tiene en sus manos? Un informe rendido el 10 de febrero del 2013 a las 22 horas. ¿Ese informe al que usted ha hecho referencia lo presentó usted? Ya estoy mirando. Sí, esa es mi firma. ¿Ese informe se presentó con ocasión a qué asunto? ¿Podría usted recordarle a su señoría? De la captura del señor Arcadio Martínez. ¿Podría usted examinarlo y recordar si allí aparece alguna situación en la que usted haga referencia a que se tomaron algunas fotografías de la captura y que no se aportan por alguna razón? Voy a revisarlo. Me hace un favor, señores del IMPEC, les dice al público de atrás que por favor silencio, se retiren de ese lado, porque es que allá se escucha hablar, pero entonces eso interfiere. Jason, una pregunta antes. Perdón, un momentico. ¿Ya? ¿Ya se retiraron? Gracias, muy amable. Sí, señor abogado. Jason, ¿cuál fue la última vez que usted vio ese informe? El día que le presenté, ¿No lo ha vuelto a ver? no. Ni para preparar su testimonio en esta audiencia, ¿no? Que es lo usual. Sí, pero no lo leí. No porque- tuvo. Perfecto, entonces revíselo, por favor. No, la captura no dice nada de elementos que se hayan puesto a disposición por fotos. ¿Puede usted, por favor, mirar el primer folio de ese informe en el punto donde dice narración de los hechos? Sí. ¿Usted allí especificó ese dato, este que le voy a referir, que encontró sobre la mesa una BlackBerry?
Pues se incautaron 2 BlackBerry. Pero especificó, no, le pregunto que si se especificó que usted halló una BlackBerry en la mesa donde se reunían Martínez con el señor Mostacilla. No, en el informe dice que se... No, le estoy haciendo una pregunta. ¿Especificó o no, Jason? En este punto acá, en el primer folio, no. ¿Y más adelante? Creo que más adelante dice que en el local cuando se captura se le decomisa un celular. Y pues más... ¿Usted me podría decir si cree eso, en qué parte dice de su informe que ahí en el local se le incauta un celular? No, pero acá por eso lo estoy diciendo en el juicio oral lo que pasó. ¿Y por qué no decirlo en el informe ejecutivo? Porque ahí de todas maneras quedó plasmado los elementos que se le incautaron. ¿Esto es un protocolo, el informe ejecutivo FPJ-3? Sí, para la captura. Usted sabe que es un protocolo de la Fiscalía, ¿verdad? Sí. Y usted con su experiencia sabe que el diligenciamiento de este tipo de protocolos es riguroso, ¿correcto? Sí. Y que da certeza y credibilidad de las actuaciones que adelanta Policía Judicial. ¿Así es? Sí, pero por eso para eso son los juicios orales y acá se... No, le estoy ratifica hablando uno. del protocolo, no del Bueno, juicio sí. oral, Jason. Sí. Sí. Bueno, ¿por qué no ser riguroso y descriptivo en un informe ejecutivo, sobre todo en un caso en situación de flagrancia? Aquí en el informe está plasmado cómo sucedieron las cosas, que de pronto no quedó registrado que se le incautó en el local, pero ahí quedó registrado que se le incautaron los 2 celulares y quedó registrado el momento que el señor iba a deshacerse de uno. Pero no quedó ese hecho tan importante. No quedó ese hecho. Solo el del dinero, por ejemplo, sí quedó en el informe ejecutivo. Sí, porque en el momento nada más se describe, se hace referencia al dinero y los elementos incautados que él tiene. Jason, ¿aparece anexo a ese informe ejecutivo un protocolo denominado reporte de iniciación? ¿Sería tan amable y verifica? No. Anexo. Sí, acá lo tengo, reporte de iniciación. Jason, ¿qué fecha tiene ese reporte de iniciación? 10 de febrero del 2013, ¿La hora? las 14:54. ¿Por qué aparece con esa hora ese reporte de iniciación? Si la captura fue a la 1:15, entiendo. Aparece a esa hora porque ese reporte de iniciación se hizo en la URI. Y para empezar a hacer todo ese operativo en el centro comercial, ¿no hicieron el reporte de iniciación? No, porque estaban verificando y acá por eso aparece el formato de fuente no formal con fecha de 9 de febrero. El 9 de febrero, pero estamos Exactamente. hablando que usted está viendo a 2 personas reunidas, la entrega de un dinero y están apenas verificando. Se está verificando porque como la captura fue en flagrancia, cuando se fue a la URI se desarrollaron los formatos. Usted manifiesta que la jefe Maritza o algo así entendí recibió una llamada de Antonio. Sí, ¿Esa llamada se puede entender como una noticia criminal o denuncia? él está colocando en conocimiento. No, le pregunto, ¿me contesta sí o no, Jason, por favor? Sí, Jason, y cuando se recepta una denuncia en las condiciones,
en que se recibe, se hace un reporte inmediato de las labores de verificación a un fiscal? Dependiendo de la información, porque primero se verifican, porque toda la información que llega primero se verifica. Entonces ahí lo que estamos haciendo era verificando la información. ¿Usted podría decir cuál es la razón del reporte de iniciación a su señoría? Informar de qué manera a un fiscal del conocimiento del caso que llegue a Policía Judicial. No le entiendo la... Un reporte de iniciación implica que se informe inmediatamente a un fiscal, ¿sí o no? Sí. ¿Eso se hizo inmediatamente en este caso, el reporte de iniciación? Cuando se hace la captura es lo primero que se hizo. O sea, post captura usted hizo el informe, o mejor, el reporte de iniciación. Sí, porque hasta ahora se estaba verificando una situación, todavía no había ningún delito ahí. No había ningún delito. No, Entonces, ¿cuándo lo hubo? Cuando el señor Arcadio le entrega el dinero a... ¿Y ustedes ahí en ese acto, por algún medio, hicieron el reporte? ¿O solo fue hasta las 14:54 horas? Hasta ese momento cuando en la URI se hace todos los... O sea, post captura. Sí, el reporte de iniciación. Jason, ¿a quién se le hace ese reporte de iniciación? Para la legalización de la captura se hace todo el paquete. No, ¿a quién se le hace el reporte de iniciación? Le estoy preguntando sobre fiscal. el mismo documento. ¿A qué fiscal? No, este se le hizo... Al fiscal 1 de la URI, Alberto Alfonso Miranda. Ese fiscal Alberto Alfonso Miranda, que usted menciona, ¿suscribió ese protocolo de reporte de iniciación? No, ¿Tiene fecha y hora? no, la fecha que está ahí es el 10 de febrero del 2013 a las 14:54. Bueno, ¿por qué no aparece allí el registro de la firma, la fecha y la hora del fiscal al que usted le reportó esa captura a las 14:54 horas? Porque él la firmó acá en el acta de derechos del capturado en el momento que nosotros llegamos a la URI. Él se entrevistó con el fiscal y acá por eso no... O sea, en un protocolo el reporte de iniciación se puede firmar en un acta de derechos del capturado. No se hizo firmar el reporte de inicio. Jason, manifestó a usted lo siguiente, que vio a Mostacilla Silva sentado en una silla, ¿verdad? Sí, Y que al lado de Mostacilla había una bolsa, ¿verdad? sí, Que usted cuando llegó preguntó, ¿de quién es esa bolsa? sí, Eso lo dijo usted. sí. Y sin embargo, pues esa bolsa estaba al lado de David Mostacilla Silva. Sí. Hubo algo que no le quedó claro a esta defensa y me gustaría que le precisara. Habló como de una entrega de un dinero para que no se supiera nada en razón de que posiblemente podía haber una represalia contra una persona. ¿A qué se refería usted con esa afirmación? Que por Yo algo le dije- relacionado con un celular o algo así, alcancé a escuchar. Lo del Señora juez, Señora fiscal. ese no fue el contexto en el que contestó el testigo. Replantea la pregunta, señor defensor. Está bien, su señoría. ¿Quién encontró o halló el segundo celular? el compañero Stevenson. Lo halló, hablando técnicamente, ¿verdad? Sí. ¿Quién diligenció el registro de cadena de custodia de ese celular que se halló en las condiciones en que usted escribió, en la URI de Barranquilla? Creo que Stevenson, tendría que ver en las actas. Si usted observara de nuevo el registro de cadena de custodia, ¿reconocería allí quién halló ese celular? Sí, viendo el registro ahí aparece quién es el que lo halló. Su señoría, permiso para exhibir un documento al testigo. Que tenga las condiciones que ya se le han recomendado. Sí, su señoría.
Sí, alfajores están rayados. Aprovechando que está el traslado de ese documento, el evento material para nosotros, dos situaciones en particular, yo advierto y así lo acepto, que estén los celulares prendidos de los intervinientes, sujetos procesales, porque yo sé, ustedes tienen que consultar internet y demás. Y por eso aquí, adelante, lo que está de la barra hacia acá, del baranda hacia acá, nada, no, yo no he prestado ninguna observación frente a los computadores y demás. Para que quede claro que todos están utilizándolos. Bueno, dos. Yo sí le invito al público, dirán que soy cansona, pero es que entiéndame, dentro de concentración absoluta aquí con este tema. Y en el público veo gente que está comiendo chicle y no es cosa, aquí está prohibido comer. Entonces, la gente que está comiendo chicle en las condiciones, por favor, o lo botan o se controlan y estamos más tranquilos todos. Estas dos cosas. Están en incautación. Acabé de ver la lata de incautación. Yo acabé de ver la incautación. Incautación del... Ah, aquí la tengo la plata. Pero usted me está diciendo el billete, pásame el billete. Señor procurador, ¿desea verlas? ¿Desea verlas? Su señoría, permiso para exhibir el documento, un par de documentos al testigo para hacer unas preguntas. ¿Este ya lo desocupó? Sí, su señoría, entonces permiso para retirarlo a través del abogado de apoyo. Jason, ¿qué tiene en sus manos? 2 registros de cadena de custodia. ¿Aparece allí algún nombre en ese registro de cadena de custodia? Sí, mi nombre y el del compañero Edgar Benavides. ¿Usted por qué aparece allí, en ese registro de cadena de custodia? Al menos ese primero que tiene en la mano. ¿Por qué lo hallé?
El primero, acá dice que lo hallé. Acá lo firmó como haber hallado el elemento. En la parte posterior aparece registrado, para mayor precisión, el sitio del hallazgo en el reverso del registro de cadena de custodia. No, ese está en el rótulo. Y usted rotuló esos elementos en su momento. Sí. Una pregunta, ¿hay unas casillitas allí donde aparezca la letra H, Sí. R, Sí. E? Sí. ¿Qué es H? El que halló ¿Y quién aparece allí como que halló una de esas Blackberries? yo, ¿Y quién recolectó? Edgar Benavides Díaz. ¿Y quién embaló? Edgar Benavides Díaz. Edgar Benavides Díaz. ¿Sería tan amable y lee la descripción del elemento material probatorio? Una BlackBerry Gold email número 3585-6604-066-3278 color negro, y una SIM-card Tigo número 895-77-3210 302-8138-429 con pila en buen estado y estuche negro. ¿Sería tan amable y observa el otro documento? ¿Qué contiene ese documento? Y otra cadena de custodia de otro BlackBerry. ¿Es otra cadena de custodia o es un registro de cadena de custodia? Un registro de cadena de custodia. ¿Aparece el nombre suyo en ese registro de cadena de Sí. custodia? ¿Usted podría precisarle a su señoría la descripción del elemento material probatorio que aparece descrito en ese registro? Una BlackBerry Gold color negro, email número 367174-0493-73-642 con su respectiva pila y tapa en buen estado. Sería tan amable y le aclara a su señoría si los elementos descritos, tanto como en el primer registro de cadena de custodia como en el segundo, se tratan de elementos diferentes. Sí. ¿Quién halló ese segundo elemento? Acá en el registro de cadena de custodia aparece que yo lo hallé. ¿Quién lo recolectó? Edgar Benavides Díaz. ¿Quién lo embaló? Edgar Benavides Díaz. ¿Cuál de los dos fue el que usted halló en la mesa cuando capturó en flagrancia a Martínez Pumarejo? El BlackBerry Gold con email número 3585-6604-066-3278. Y el otro, ¿dónde lo halló? Que dice usted que aparece allí suscribiendo el documento como que halló el otro BlackBerry. Cuando me lo entregó el compañero. O sea que usted no fue el que lo halló, se lo entregaron. En ese momento no se colocó él porque los registros de cadena de custodia se hicieron acá en la ciudad de Bogotá. Y Hasta la com- ciudad de Bogotá. Un y el momento, perdón, Jason. ¿Por qué, si el elemento fue hallado, recolectado y embalado en Barranquilla, por qué se somete al procedimiento de cadena de custodia aquí en Bogotá? ¿Cómo se explica eso? por la premura del tiempo de que nos iban a dar el avión, se recolectaron todos los elementos para fijarlo fotográficamente y hacer las respectivas la cadena de custodia. ¿A qué horas tenían el vuelo de regreso para Bogotá? No recuerdo, creo que eran a las 6:30. ¿Y a qué horas halló los elementos? ¿El primero? ¿Cómo parece la hora acá? Como a la una de la, ¿Y el que encontró su compañero? ¿A qué horas como a aproximadamente? las media hora, una hora. Y no tuvo tiempo para... No, porque estábamos embalar. haciendo las entrevistas, estábamos contando, haciendo toda la documentación que necesitaba. Y Jason, ¿cuántas entrevistas tomó usted ese día? Yo tomé una, pero también en el momento, digamos, cuando el doctor acá se entrevistó con el fiscal, también se demoró y tocaba estar con él. Entonces no quedó... ¿Del afán usted pudo haber hecho ese registro a su nombre en otro documento? ¿De esos dos BlackBerry como que usted los incautó? No le entiendo. A ver, ¿hizo ese reporte de incautación de esos elementos quizás en otro documento aparte de los registros de cadena de custodia? No. ¿Podría usted revisar, por favor, si
Una vez más, su señoría, el informe ejecutivo que se le puso de presente al testigo anteriormente para que me dé permiso y vuelva y se le exhiba al testigo. Señora fiscal. Permiso para que el abogado de apoyo lo ponga en manos del testigo, su señoría. Doctora, ¿no tienen el de acta de incautación de los BlackBerry? ¿Estamos? No, fue el del dinero. De los 2 BlackBerries. Ah, no, espera, la de las BlackBerry. Es esa, doctora, no sé si tenga. Pero mira que yo necesito la mía para mirar. Este me está copiando mierda. No, ese no. Sí, bueno. El señor procurador desea ver el documento. Dejemos este aquí un momentico. Su señoría, permiso para que el abogado de apoyo se acerque al testigo y entregue el documento. ¿Qué tiene en su poder, Jason? Un acta de incautación de elementos. Esa acta de incautación de elementos, ¿puede mirar usted cuál es el consecutivo o el número del caso? 1045. Sí. A ver, leámoslo desde el año y el consecutivo, tenga la bondad. En año 2013, 1045. ¿Esa acta de incautación de elementos pertenece al caso del doctor Martínez Pumarejo? Sí. Jason, ¿qué departamento registra esa acta de incautación de elementos? Atlántico. ¿La ciudad o municipio? Atlántico, municipio de Barranquilla. Fecha, 10 de febrero de 2013, Hora. 13 y 15 minutos. 13 y 15 fue la hora en que se llevó a cabo la captura del doctor Martínez, ¿verdad? Sí. Luego, podría leerle a su señoría lo que dice a partir del primer renglón, donde dice en la ciudad de, que es algo muy corto, su señoría. En la ciudad de Barranquilla, Atlántico, a los 10 días del mes de 02 del año 2013, el suscrito funcionario de Policía Judicial, Jason Andrés Toledo, le incauta al señor Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, identificado con cédula ciudadanía número 8531983 de Barranquilla, en calidad de propietario o tenedor, procedió a la incautación de los elementos que más adelante se relacionan. Un BlackBerry serie número 3674-049-373642, un BlackBerry serie número 3585-6604-066-327-8. Ahí aparece su firma, Sí, aparece la de Martínez, sí. aparece la de su compañero, el que encontró la BlackBerry en el baño de No. la URI. ¿Por qué? Porque yo fui el que me hice responsable de los celulares. ¿Pero fue el que los halló, los Sí. dos? Sí. No, solamente uno.
¿Y frente al hallazgo acaso no sería responsable su compañero? Sí. Bueno, ¿y por qué no se hizo responsable? Bueno, de pronto en ese momento de lo que estábamos ahí en la cuestión de la papelería no se hizo, fue solo un acta y yo firmé el acta, haciéndome responsable de los dos. Cuando estuvieron en la URI ustedes con el abogado Martínez Pumarejo, ¿cuántos compañeros del CTI estaban participando en todo ese trámite de protocolos, documental y de entrevistas en la URI con usted? Solamente dos. ¿Quién es el otro? Edgar Benavides. No había Sí. nadie más. No, porque el otro estaban era cuidándolo a él. Jason, los otros cuidándolo, ¿cuántos? 2, 3 compañeros que estaban con él. ¿Usted puede recordarle a su señoría quién fue el compañero que halló la otra BlackBerry? Stevenson. ¿Recuerda el nombre completo? Completo no, Stevenson. Jason, ¿por qué Antonio les dice que iba a enviar una persona de su confianza a recibir el dinero? Ah, no sé, eso se lo dijo directamente al jefe Sí. Fernando Cervera. ¿Supo usted si de pronto existió alguna orden de fiscalía o judicial que permitiera que ustedes hicieran allí en el centro comercial una vigilancia de una persona, en este caso Martínez Pumarejo? No, porque nosotros no estábamos haciendo vigilancia. No, al le señor pregunto Martínez. si conoció eso. No, Y con relación a David Mostacilla, a él no le estábamos haciendo ninguna vigilancia. una pregunta. ¿Usted se dio cuenta cuando capturaron a Martínez Pumarejo si el señor David Mostacilla estaba grabando la conversación que sostenía con Martínez Pumarejo? No, ¿Supo usted si de pronto él contaba en alguna parte de su cuerpo o de su indumentaria algún sistema de grabación? no, recuerdo que el jefe le daba creo que una tarjeta para grabar, pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? No, porque David Mostacilla no la pudo activar, entonces la tarjeta de grabación no funcionó. ¿Usted puede escribirle a su señoría cómo era esa tarjeta de grabación? Una tarjeta blanca parecida a las de acceso, a las de las puertas magnéticas que tenemos nosotros. Así parecía eso. ¿En algún momento el denunciante llegó a decirles que pusieran personal de ustedes para que se encargaran de recibir el dinero? Ni que yo recuerde que usted presente, no. Jason, cuando usted va a capturar al doctor Martínez Pumarejo, ¿qué tanto tiempo se demoró usted en ponerse la gorra y la chaqueta? 2 minutos, 2 minutos. Ya... 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. ¿A qué distancia estaba usted de la mesa o el sitio donde ellos se encontraban? Por ahí unos 30 metros. ¿A 30 metros? 30, 20 metros. Más o menos. O sea que usted no observó, digamos, todo lo ocurrido, al menos a esa distancia, entre David y Arcadio. No. Usted fue el funcionario que capturó Sí. en flagrancia. Sí. Eso es todo, su señoría. Señora, Su señoría. señora, Su señoría. señora, Su señoría.